Quiero que me acompañen a Lucas en el capítulo 10, verso 25 al 37. Vamos a hablar obviamente de la parábola del buen samaritano, que ustedes la conocen. Dice la palabra del Señor: he aquí, se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba. Este escriba, hermano, era un especialista en la ley de Moisés, un especialista en la religión judía. No solamente conocía la palabra, la ley, también conocía a los profetas. Y este es el hombre que en esas conversaciones o tertulias que Jesús tenía en las calles, en las esquinas, en cualquier paraje de cualquier aldea, esa es una de tantas conversaciones que él tuvo. Así que este escriba se levantó para ponerlo a prueba y dijo: maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Es interesante porque vemos otros pasajes en la Biblia donde personas se le acercaban con la gran pregunta, porque esa es la gran pregunta. No hay otra pregunta más importante que un ser humano pueda hacerse. No hay otra pregunta más importante. Ni qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, cómo quieres los moños hoy, cómo quieres los cerquillos. Yo me cerquillé antes que, ¿verdad? Déjame recortarme. Y me hice el económico. Me hice el económico. Y no me lo corto mucho más bajito porque mi esposa no le gusta que sea bajito y me tengo que sujetar. Porque dice la Biblia que mi cuerpo es ¿de quién? De ella. Y el de ella es ¿qué? Digo, esto es que siempre es inevitable hablar de estos temas de familia, de pareja, ¿verdad? Pero mire, usted no gobierna en su cuerpo. Así que si a su esposa le gusta el candado, salvo que sea lampiño como yo, déjese el candado. Pero yo me lo puedo dibujar también. Esa es la gran pregunta. ¿Qué podré hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo, maestro de la ley, también la hizo. El joven rico también la hizo. Porque era una pregunta que le inquieta a las personas. No tienes otra pregunta más importante que hacerte, que dónde vas a pasar la vida eterna. No hay otra pregunta más importante. ¿Dónde vas a pasar el año? ¿O Nochebuena? ¿O dónde vas a pasar el próximo verano? ¿O las vacaciones? ¿O qué? Eso es pasajero. La muerte de Jesucristo, y este no es el tema, en la cruz precisamente tiene que ver con respondernos esa pregunta, con darle respuesta. Jesús es la respuesta a esa pregunta. Así que este maestro de la ley, no porque tenía genuina intención en saber, sino en que quería poner a prueba a Jesús, le pregunta: ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le contesta. Fíjate que donde Jesús hace referencia para contestarle esa pregunta es a ¿qué? A la palabra de Dios. Las preguntas sobre la vida eterna no las responde lo que la abuela tuya piense o tus abuelos piensan. Porque en casa me enseñaron que cuando alguien muere, el alma queda vagando y hay que rezarle para que el alma entonces empiece a subir y hacerle misa y hacerle aquello, lo otro, el Santo Rosario. La Biblia no menciona eso. Pero nosotros hemos adoptado eso y creemos eso, abrazamos eso. Asuntos que no aparecen en la Biblia. Jesús no habló de eso. Cuando le hicieron esa pregunta, Jesús contestó con otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley?
Y esa pregunta, ¿cómo lees? Le dice, ¿cómo la interpretas? La autoridad máxima sobre la vida espiritual, sobre la vida eterna, sobre Dios, ¿es quién? La palabra de Cristo. La autoridad final. La autoridad final. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia. Y no solamente leerla, tiene que ¿qué? Leerla bien, interpretarla bien. Aquí Jesús hace dos cosas, y no es el tema, pero necesito darte el contexto de esta conversación. Jesús le está diciendo dos cosas. Mira, esa respuesta está en la palabra. A ver, ¿cómo la interpretas? Eso fue lo que le dijo. Lo que andan buscando, tontín, está en la palabra. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo lees? Ah, y él, claro que la conocía. Claro que sí. Amarás a Yahweh o a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este hombre era cierta. Era cierta. El problema del ser humano, escucha, es que por causa del pecado no podemos amar a Dios en estas condiciones. Y acuérdate, como a Jesús lo estaban tentando, lo estaban provocando para que él pronunciara cualquier argumentación contra la ley. Jesús lo dirigió por la ley, porque la ley es parte de la verdad de Dios. Amén. Pero acuérdense lo que dice Gálatas, que la ley es el que, el ayo que nos lleva a quién, que nos lleva a Cristo. El efecto de la ley en mí, cuando yo leo esto, lo que inmediatamente percibe mi mente y mi alma es: Dios mío, yo soy un pecador. Yo ni te amo así, y mucho menos al prójimo. Lo que Jesús quería provocar en este hombre era ¿qué? Convicción de ¿qué? Convicción de pecado. Porque lo que la ley produce en ti y en mí es que convicción de pecado. Lo que Jesús le puso a este hombre de frente fue un espejo para que se viera lo mal que está. Pero la tragedia de una persona es que frente a lo que la palabra de Dios enseña, lo puede leer 1000 veces y como es irreflexivo, sigue en su condición de pecado. Te la pueden enseñar, te la pueden leer, te la pueden meter por la boca, por la nariz, por todos lados, y no la recibe por falta de reflexión. Y este doctor en la ley conocía la ley, conocía la palabra. Pero ¿cuál fue la reacción de este hombre? Citar esta ley y decir: maestro, apártate de mí que soy pecador. ¿Se acuerdan, apóstol Pedro? En ese tiempo, Simón, cuando la pesca milagrosa, ¿qué vino sobre Pedro? ¿Convicción de qué? Convicción de pecado. Jesús quería en la conversación que este hombre sintiera la realidad de su vida. Yo soy un pecador. Si la ley dice que yo soy un pecador, ¿qué necesito entonces? ¿Un qué? Un Salvador. Un sacrificio perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que si no has recibido a Cristo, necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo, lo que tú necesitas. Jesús le dijo: has hablado correctamente. Has respondido la pregunta de cómo puedes heredar el reino de los cielos o recibir el reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice:
Pon esto por obra y serás salvo. Pues entonces si yo pongo esto por obra, soy salvo. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a este doctor en la ley es, ok, ya me lo dijiste, ahora hazlo, inténtalo. ¿Qué iba a pasar en el intento de yo amar a Dios de esta manera y al prójimo como a mí mismo? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a qué? ¿Qué iba a fracasar? ¿Por causa de qué? ¿De mi condición de qué? Mi condición de pecado. Mira, tú sabes lo pecador que tú y yo somos. Búscate un metro, a ver si lo puedes medir. Y fíjate lo egoísta que somos. Nuestro egoísmo es el que nos revela los pecadores que somos. Porque hemos puesto nuestro yo en el centro de nuestra vida. Hemos convertido nuestra persona en lo más importante de nuestra vida. Bueno, y entonces si yo no soy importante, sí, tenemos un grado de importancia. Mira a Jesús en la cruz, lo importante que somos. Pero ¿sabes qué? Hay algo y hay alguien más importante que tú, que fue el que te creó, el que te pensó, el que te diseñó, el que te amó desde el principio. Lo que Jesús estaba invitando a este hombre, hermano, repito, es a que se diera cuenta que era ¿qué? Que era un pecador. ¿Sabes lo que nos aparta a veces? De hecho, repito, este no es el tema central. Estamos en la intro, estamos en la playa entrando. ¿Sabes lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos? Lo bueno y lo decente que somos. Lo bien que la gente piensa de nosotros. No. En mi barrio todo el mundo, eso es Don Popín. Lo decente que somos. Este hombre se sentía bueno. De hecho, lo que se respira en estos versos bíblicos, esta conversación, es orgullo religioso. Era un religioso. Y si algo nos aparta de Dios, escúcheme, es la religión. Él no nos invita a una religión, Él nos invita a una relación personal con el Padre por medio de Jesucristo. De la religión venimos todos en su mayoría. Pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, escuchó, pero no qué, pero no escuchó. Tú puedes estar sentado aquí o sentado aquí y puedes escuchar, pero no escuchar. Él pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante porque no preguntó, ¿y cómo debo amar a Dios? ¿Tú sabes por qué no hizo esa pregunta? Es mi interpretación. Porque él pensaba que con los rituales religiosos que él hacía, estaba todo bien con él. Una, dos, como era hijo de Abraham, heredaba la vida eterna. Tú puedes recibir un carro en herencia, una propiedad. Tú puedes recibir joyas en herencia, deuda en herencia, cosas como ojos chinos en herencia. Pues esto es un tipo de herencia genética. Lo que no te dan por herencia es la vida eterna.
Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Si mi hija y mis nietos quieren la vida eterna, tienen que invitar a Cristo a que venga a su vida y sean transformados y lavados con la sangre de Cristo. No puede decir, yo soy nieto del pastor Popingo, yo soy hija del pastor Popingo. Oh, sí, claro, como si estuvieras entre los hombres aquí, que por ser hijo de fulano o de fulana, las puertas se abren. No, solamente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que él entonces tira como una pregunta, como para sacar un poco el tema y bajar un poco el tema y quitarse la presión de encima. ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta era importante porque para un judío no todo el mundo era su prójimo. No siempre los extranjeros eran prójimos de los judíos. Y los enemigos de una persona no eran mi prójimo. Por eso Jesús siempre nos mandó a bendecir ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Hacerle bien a quién? A los que nos adversan. Y él dijo más, si tú bendices a los que te bendicen, ¿qué grande tiene eso? No tiene nada grande. Bendice al que es bien difícil, al complicado. Así que llega la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí entonces llega la respuesta de Jesús. Verso 30. Jesús le dijo, cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó, 27 kilómetros caminando. Cuando arremetieron contra él unos ¿qué? Salteadores. Eso ocurre siempre, los robos. Que luego de despojarlo, dice otra versión que hasta la ropa le quitaron, desnudo lo dejaron. Y lo golpearon, se fueron dejándolo casi muerto. ¿Cuántos estaban así cuando no conocían a Cristo? Estaban casi muertos, heridos, maltratados, golpeados. ¿Cuántos llegaron golpeados? Yo llegué literalmente golpeado cuando me convertí. Y sucedió que descendiendo cierto sacerdote por ese mismo camino, al verlo, pasó de largo. Algunos escritores dicen que en la ciudad de Jericó vivían muchos de los levitas y de estos hombres que servían en el templo. Y los sacerdotes tenían también a Jericó como una ciudad para vivir. Y que normalmente pasaban por ese camino hacia Jerusalén, que era una subida. Jericó queda abajo y arriba queda Jerusalén, 27 kilómetros. Dice que este sacerdote, al verlo, lo vio, pero ¿qué hizo? Siguió de largo. Otra versión dice, que es la que más me gusta, dice que cuando lo vio, cambió del lado de la calle. O sea, fue más obvio todavía. Porque ¿verdad? Uno ve a alguien y lo mira y sigue caminando. Pero estamos hablando que lo ve y ¿qué hace? Y cambia de calle, cambia de lado de la calle. Otros piensan que él dijo, si yo toco a esta persona y está muerta, por causa de la ley no puedo entrar al templo, porque toqué un muerto. El caso fue que lo vio, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. De igual modo, vino un ¿qué? Levita. Y llegó a ese mismo lugar. Al verlo, ¿qué hizo? Pasó de largo. El sacerdote era descendiente directo de Aarón. Aarón era descendiente de la tribu de Leví. Y la diferencia entre este levita y el sacerdote era que este levita, no, aunque era de la tribu de Leví, no descendía de Aarón. Por lo tanto, él podía servir dentro del templo. Limpiaban, arreglaban, hacían todo. Hasta guardia hacían también, pero no ministraban en el templo.
Pero al fin y al cabo, ambos hombres eran hombres ¿de qué? Del servicio a Dios. Sí, porque hay que decirlo así como con cierto acento religioso. ¿Te imaginas? Tú estás en la calle, estás tirado a una esquina y de momento ves que viene un pastor evangélico con una Biblia grande en chaqueta. Ay, por lo menos viene un pastor por ahí. Y el pastor mira, ¿y qué hace? Y sigue de largo. ¿Te imaginas? Tú estás en tu casa enfermo y necesitas que alguien vaya y ore por ti. Y dice, bueno, tengo una vecina que es evangélica, quizás viene aquí y ora por mí. Al contrario, te sube el radio bien alto con música evangélica. Y tú casi muriéndote con una migraña tremenda o con un qué sé yo qué. Y ella con un radiote ahí, con una predicación de hermano Gigi Ávila. De hecho, yo escucho allí, a mí me encanta sus prédicas. Pero ¿sabes lo que te quiero decir, verdad? Si la gente tiene, si los golpeados allá afuera tienen alguna esperanza, es que la iglesia de Cristo vaya y los auxilie. ¿Quiénes son los que van a las cárceles a ver los presos que no son su familia? Los cristianos, la iglesia de Cristo. ¿Quiénes van a los hospitales a ver los enfermos y a orar por ellos? Los cristianos, los que aman a Cristo. Es interesante porque en Puerto Rico, ¿verdad? El mejor centro para enfermos de SIDA es de los cristianos. Una pastora amiga de nosotros. Y los que viven pues su vida loca, sexual y en las drogas, cuando se enferman, ¿a dónde van? Donde los cristianos, a que le curen los golpes. ¿Usted sabe por qué? Porque no solamente Dios tiene esas expectativas de mí y de ti y de la iglesia. Es que el mundo está esperando que los hijos de la luz brillen con sus buenas obras. ¿Nos salvan las buenas obras? No, dice Efesios que las obras no nos salvan, que somos salvos ¿por qué? Por la fe, somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Una vez salvos, tenemos una agenda que hacer. Quien valida nuestra fe en Cristo son nuestras obras. No nos salvan, nos certifican. Pero cierto samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Antiguos israelitas, 700 años y tanto, se mezclaron con los asirios, los invaden, los conquistan, se mezclan y crearon su propio mix religioso entre la fe judía y el paganismo. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Él les dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Recuerdan esa conversación? No, nuestros padres dicen que en el monte, que en el templo, porque ellos habían creado su propio sistema religioso fuera de la voluntad de Dios. Y los judíos rechazaban a los samaritanos. No los visitaban, no entraban a sus aldeas, a sus tierras. No existían los samaritanos para ellos. Y es interesante que en este relato a quien Jesús trae en la escena es a quién, ¿a un qué? No fue un romano. Y cierto romano que pasó, no, un samaritano, el que tú no quieres, te lo pongo ahí en esa escena para darte esta lección. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y al verlo siguió de largo también.
sintió compasión por él. Otra versión dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, le vendó sus heridas. Le aplicó vino y aceite. Era muy típico hacerlo, ¿verdad? Me imagino que el vino tiene algún tipo de condición de desinfectar, ¿verdad? Esas heridas, estaba golpeado, le metió vino, aceite, lo puso en su asno, lo llevó a un mesón y le brindó atención. Lo cuidó. ¿Conocía ese samaritano a esa persona? No lo conocía. De hecho, lo que algunos asumen es que probablemente en ese relato lo que Jesús quiso dejar entre líneas, la idea abierta de que posiblemente era un judío el que estaba herido. Pero obviamente no está tan claro quién era esa persona. Lo que sí es claro que ese samaritano no sabía quién era esa persona. Cuando usted está en la calle que se le pinche una goma y usted está luchando con la goma y le falta un gato, un carro para y te da la mano y luego se va y tú dices, wow, un buen samaritano. ¿Cuántos han dicho eso? Un buen samaritano, porque ese hombre todavía pues se menciona quién es. Yo espero que haya recibido a Jesús como Señor. Aunque esta historia pues bien probablemente pues no sea real. Porque Jesús está elaborando una historia para traerle entonces esa enseñanza. Lo llevó a un mesón y le brindó atención. Lo atendió. El mesón no era gratis. ¿El mesón qué? Costaba. Verso 35. A la mañana siguiente sacó 2 ¿qué? Denarios. Y cada uno tenía 4 gramos de plata. Eso representaba 2 días de trabajo. Un jornal de trabajo eran 4 gramos de plata. Le entrega 2 días de trabajo. ¿Cuánto tú te ganas en tu trabajo al día? Pues él le dejó 2 días de trabajo. Por su papá que estaba enfermo, herido, su primo, su vecino, su jefe. No, si el jefe lo deja morir. Me paga un denario diario. Mire que un denario. Me voy a sentar para hacerle el hoyo y verlo morir, para enterrarlo ahí. A la mañana siguiente sacó 2 ¿qué? Denarios, y entregándolos al mesonero le dijo, atiéndelo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando regrese. (36) ¿Quién pues de estos 3 opina tú? Está diciendo Jesús ahora al doctor de la ley, que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores. Él dijo, el que tuvo compasión de él. Me imagino que lo dijo bajito esta vez. Jesús le dijo, ve tú y haz también ¿qué? Hermano, y esto es bien revolucionario. Porque Jesús le está diciendo, no imites a ese levita ni al sacerdote. No imites a los religiosos. Imita a los que aman, aún a los que no conocen. ¿Sabe por qué el amor que se respira entre nosotros es bien especial, hermano? Obviamente porque el amor de Cristo es derramado entre nosotros, amén. Dice la palabra en Romanos. El amor de Cristo fue derramado entre nosotros. Es que a los 2 o 3 días de usted llegar aquí, usted se siente amado. Yo me convierto a Cristo y los hermanos me daban abrazos y me abrazaban y me besaban y me saludaban y me invitaban y me sacaban. Y yo decía, pero esta gente no me conocen. Si supieran quién yo soy, tendría más cuidado. Me sentaban en su mesa
Y me daban bola y se preocupaban. Mira, no fuiste, está todo bien. Y si me enfermaba, iban allá. Y mi familia estaba hasta preocupada. ¿Y qué quiere esta gente de ti? Cuidado con esta gente, eso es una secta rara. O sea, antes los panas eran raros, pero ahora no, estos son los raros. Porque siempre es así. Los papás siempre están mal equivocados, están siempre totalmente equivocados con los muchachos. Si están en la esquina, bueno, están bien. Si están dentro de la iglesia, me preocupa el muchacho que está en la iglesia. Mire, si tu hija o tu hijo no están aquí, en una iglesia, preocúpate. Si no aman a Dios, tiembla. Cuando me entregaron a Gaby entre los brazos, yo solamente decía, Señor, que esta muchacha te tema y te ame y conozca tu palabra y enséñame a yo enseñarla, porque yo no sé cómo hacer eso. Y yo lloraba delante del Señor. Que le dé un buen ejemplo, o sea, porque la mayor preocupación para una mamá o un papá tiene que ser esa. Se supone que sea esa. Yo estaba pensando, ay Señor, y si no estudia en la universidad, yo no estaba pensando en eso. Y si no tengo comida para darlo. Decía mi abuela que el pan nace con los muchachos. Si tus hijos aman a Dios, lo demás llega por añadidura. Tiembla, llora hasta que los amen. Ana lloraba a Dios por un hijo. Llora porque tu hijo venga a Cristo. Lo demás llega. Lo demás llega. Dios tira pan del cielo. Abre agua de la roca. Dios hace milagros. Pero Dios ama a los que le aman. Y él dijo, el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo también. Le dijo entonces, no vas a imitar a los religiosos, vas a imitar a los que aman. La iglesia debe distinguirse porque es la gente que ama al pecador. Aborrece el pecado, oh, claro, pero ama a ese pecador. Porque nosotros en un momento dado, ¿dónde estábamos? Ahí también. ¿Tú sabes lo que se siente? ¿Tú sabes lo que se siente? Mi única queja fue, ¿por qué no conocí a Cristo antes? Esa es mi única queja. Yo dije, Dios mío, ¿por qué no me convertí a los 10 años? Yo miro a veces a Julián, los niños de aquí, de esta iglesia. Lo digo, wow, pero qué privilegio estos niños que llegaron tan temprano. Michael llegó aquí a los 12 años. Alfonso llegó como a los 13, Joan a los 14, si me equivoco por algunos tiempos, ¿verdad? Pero más o menos así. Tito gateando, ¿verdad? Tito llegó a casa gateando. Catherine también. Y yo decía, wow, yo tan viejo que me convertí a los 17. Si yo hubiera recibido a Cristo antes. La abuela mía por parte de padre, doña Petra, un día llegué a Puerto Rico y estaba llorando, estaba frente a la Biblia orando y estaba llorando. Yo, abuela, ¿qué le pasa, abuela? Me dice, ay, mi hijo, yo vine a conocer a Cristo a los 70 y pico de años. Si yo hubiera conocido a Cristo antes, en mis años de moza. Yo te veo que tú entras y sales y viajas y vuelves y yo quisiera estar en las cosas de Dios, pero ¿y con qué fuerza? La iglesia debe ser la gente que ama al pecador. No somos jueces de la gente pecadora. No somos sus jueces. No se nos ha dado ese ministerio. Hay gente que lo tiene, que le vaya bien.
David de la Rosa, que lo van a conocer, un día me dijo, él siempre me dice cosas muy interesantes. Siempre me dice algo y me deja ahí. Un día me dijo, Popín, Dios puso la gracia al frente y el juicio atrás. Eso fue como un seminario de un fin de semana, esa frase. ¿Cuántos están aquí? Observaciones generales. El escriba y el maestro Jesús. Era una buena pregunta, mas la intención era como, era mala. Quería parecer este fariseo, este maestro de la ley, este escriba, como un hombre como piadoso. Y hacer quedar mal ¿a quién? Al maestro. Pero el tiro le salió. La respuesta de Jesús es como, es adecuada y sin reproche, aún sabiendo la intención del escriba. A mí me sorprende con la paciencia con que Jesús trata a este hombre. Si soy yo o eres tú, como Pedro, sacamos la espada y solamente se va a escuchar cuando cae la cabeza. Tum, 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 tum. Mira, sinvergüenza, jadrero, religioso. Pero no, Jesús no es así. Lo otro importante es que entiendan, esta historia era una ¿qué? Una famosa ¿qué? Parábola. Es una narración de la que se deduce una enseñanza moral. Jesús usa esta forma muchas veces en los evangelios para revelar las profundidades de la vida espiritual y del reino de Dios. Vas a encontrar muchas dentro de la Biblia. En los evangelios, ahí Jesús es un especialista en ellas. Lo otro importante, ya lo mencioné, es que había una distancia aproximadamente de 27 kilómetros entre Jericó y Jerusalén. Y camino a esta ciudad de Jericó es donde Jesús sana a alguien bien famoso. ¿Quién era? Bartimeo. Allí vivía también otro personaje importante a quien Jesús visitó, que era ¿quién? Zaqueo. Y aunque no estamos hablando de Zaqueo, hermano, escuche, Jesús visitó a Zaqueo. ¿Quién es el personaje el más famoso ahora en los medios? César el Abusador. ¿Te imaginas? ¿Supiste que Popín fue a ver a la cárcel a César el Abusador? ¿Ah? Lo grabaron y lo tiraron en Facebook y Instagram. Jesús fue a casa de Zaqueo. Hermano, que la religión no le impida amar al prójimo, al pecador. Como no hay más culto después, puedo estar hasta las 8 de la noche. Mire, imagínense, son las 3 de la mañana y usted ve un pastor llegar con una mujer desnuda a la sala de emergencia. Y usted es enfermera, usted es enfermero médico, ¿qué usted piensa? Este es el pastor con esa muchacha que es prostituta, famosa de la esquina, la trae desnuda. Eso fue que se desmayó en los brazos a este hombre. Otra escena, el pastor baja el carro en la 1 de la mañana, entra al bar, enfrenta a un hombre, jala a esa prostituta por un brazo, la mete en su carro y se la lleva. Y lo filmaron ahí para Instagram. El primer pastor es un amigo muy personal que va después de una vigilia, sale y ve el cuerpo de esta prostituta tirada en el piso desnuda. Digo desnuda, todavía con ropas así arrancadas. La mete en su carro, no la va a dejar ahí y la lleva a la sala de emergencia. ¿Qué estaba arriesgando ese pastor? Su reputación. El segundo caso es un pastor muy conocido. Sale de la iglesia a la 1 de la mañana después de otra vigilia y ve una joven apartada, una mujer apartada en el bar. Para el carro en medio de la calle, la jala por un brazo, el hombre como que va a enfrentarlo y me la llevo, doy la vuelta y la subo donde todavía habían hermanos dentro de la iglesia. Sacrifique a veces su reputación. No es que vaya por ahí arriesgándola, pero es que hay veces donde es que tienes que jugártela. ¿Cuántos están aquí conmigo?
O está escandalizado, Dios mío, es un ministerio de arrebatar prostitutas de los bares o algo así. ¿Qué impide a veces hacer el bien? Puedo pensar, si yo paro en este carro, mi pueblo San Germán es pequeñito. A mí me conoce mucha gente, ya nadie, pero en aquel entonces me conocían. Me voy a bajar allí a la 1 de la mañana a sacar a esa mujer que es prostituta y que se conoce que era prostituta. Estaba recién en la fe. ¿Qué iban a pensar? Si el borracho me da un botellazo y me rompe la cabeza, ¿cómo explico en el cuartel de la policía? Bueno, sí. Entré al bar a buscar a la prostituta porque estaba en brazos del borracho para llevarlo a la iglesia. Otro cuento, pastor, que ese no. Diga la verdad, flaqueó, pastor, flaqueó. En el mundo, usted y yo nos jugamos muchas veces hasta la vida. ¿Verdad que sí? Yo me la jugué muchas veces. La necesidad, ¿cuál fue la necesidad en este relato de Jesús? Había un hombre como robado y herido. ¿Qué hizo este sacerdote? Ante la necesidad, ¿qué hizo? Siguió de largo, iba en el carro, vio a esa muchacha que recayó otra vez, o la vio como este otro pastor amigo en el piso desnuda. Dijo, no, las 2 de la mañana, si la meto en el carro, ¿qué problema? Y se fue. La dejó herida. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo el levita? Siguió de largo. ¿Qué hizo el buen samaritano? Se involucró. Se metió en problemas. Amar nos invita a meternos en problemas. En cosas que en otro tiempo no me importan. Cada cual que nade como pueda. Yo estoy en la generación del selfie. ¿Qué es lo contrario al amor? ¿Qué es lo contrario al amor? La indiferencia. No es el odio. El odio es la distorsión del amor. Lo contrario al amor es la indiferencia, la insensibilidad. Es esa frase que uno dice, no me quiero involucrar. Esto no es conmigo o me va a costar mucho. Y a veces el costo no es financiero. A veces el costo es emocional. A veces es tiempo. Hay 5 cosas en este proceso samaritano. Este modelo. Son 5 para acabar. Primero, ¿qué fue lo primero que hizo este samaritano? ¿Qué hizo? Se acercó. ¿Qué pasó en el caso del sacerdote? ¿También se acercó? Sí, se acercó. Él se acercó. Él se acercó porque iba al camino y se acercó. ¿Y qué hizo también este levita? Se acercó. ¿Hasta ahí vamos qué? Bien. Y llegó a donde estaba qué? A donde él estaba. El mismo camino. Acercarse. La iglesia tiene que acercarse a donde está la gente golpeada. Hermano, este mensaje no es una casualidad que sea el primer servicio del año. Abrace este mensaje para el resto del año. No podemos esperar que la gente venga a nosotros. Tenemos que ir a ellos. Va a haber gente que llega, pero otros hay que ¿qué? Hay que irlos a buscar. A veces hay que ser sala de emergencia y recibirlos aquí. Pero otras veces hay que ser ¿qué? Ambulancia y los a buscar. ¿Cuántos están conmigo? No dejemos que nos venza el temor. Dejemos más bien que nos venza el amor. Tenemos que ¿qué? Que ir. Segundo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo después? Él se acerca. ¿Y qué hizo? Vio. Los otros 2 vieron.
Sí, también vieron. Ellos se acercaron, vieron y se fueron. Este hombre se acercó, pero también ¿qué? Vio. Dice, y al verlo. Tercero, ver. Acercarnos a las personas a veces no será suficiente. El Espíritu Santo nos dará la capacidad para ver con sus ojos la situación personal o de una persona o de una ¿qué? Comunidad. La primera vez que yo sentí algo bien fuerte por esta ciudad fue en el año 96. Ni planes tenía para vivir en Jarabacoa. Acuérdense, no estaban mis planes. Estaban cerca del parque. Y yo vi aquella avalancha de muchachos en el parque perdiendo su vida allí. Y hay forma de verlo. Los muchachos como siempre, los jóvenes siempre en su ambiente, es parte de la juventud. Ok. Pero los que hemos vivido esos ambientes, sabemos lo que se ve en esos ambientes, la miseria que se vive en esos ambientes. Y yo miraba con ojos diferentes. Ver implica que muchas veces el Espíritu Santo, que está activo dentro de la iglesia, amén, es quien va a capacitar a los creyentes para que estos sean sensibles a los demás en los momentos oportunos. He orado durante todo el día, hermano, para que Dios ponga en cada uno de nosotros una sensibilidad por el Espíritu, para aprender a ver. Señor, enséñame a ver. Hay gente que mira en el plano natural. Otros aprenden por el Espíritu Santo a mirar en el plano sobrenatural. Ahora sí, tercero, ¿qué más hizo? Lo que no hicieron los otros dos. Al verlo, sintió ¿qué? Compasión por él. Los otros dos, al verlo, ¿qué hacen? Siguen de largo. Pero este samaritano, al ver lo que hace, siente ¿qué? Compasión por él. Identificación compasiva. El resultado de acercarse y de ver lo que el Espíritu Santo te está mostrando en el desbordamiento, o es el desbordamiento del amor de Dios en nuestros ¿qué? En nuestros corazones. Por eso es que puedes ver a alguien que no conoces y amarlo. Esto no sucede si el Espíritu Santo no ha desbordado el amor de Dios dentro de tu vida. Cuando no se derrama ese amor dentro de tu vida, el único amor que reina dentro de mí es el amor propio. Yo amo mucho a Popín. Y amo a los que me caen bien y me hacen bien. Al que no, cruz y raya. Estás haciendo un amor muy ¿qué? O estás dando un amor muy ¿qué? Muy humano, muy carnal, que cualquiera lo hace. Hasta los capos de la droga aman así también. Pero este otro amor que derrama el Espíritu Santo hace que tú le sirvas, que tú ames a gente que no conoce. Y te duele gente que se supone que no te importen. Compasión no es pena. Ay, pobrecito. Compasión no es pena. Es amor listo para accionar por otro. Compasión es Dios llamando a entregarnos y darnos por los demás. ¿Cuántos están aquí? Cuarto, en el proceso o en el modelo samaritano, ¿qué hizo entonces este hombre? Asumió responsabilidad. Le vendó sus heridas, les aplicó aceite, vino y aceite, y le puso en un asno y lo llevó a un mesón
y le brindó atención. ¿Sabes que una vez estoy, de las pocas veces que viajo solo a Puerto Rico, ¿sabes? Viajé solo. No, yo no me acuerdo exactamente por qué fue, si fueron a exámenes médicos, fui solo. Y ese viaje fui por el ferry. Yo viajaba mucho por el ferry, pero yo creo que nos cansamos un momento dado de tanto. Carlos todavía está perseverando en el ferry, gloria al Señor. Me encantaría un día viajar junto contigo, a ver cómo es que tú manejas todo ese tipo de presión en el ferry, porque yo me rendí, gloria al Señor. Y eran como las 9 de la noche, me puse afuera a leer, dentro de la cabina afuera había como una pequeña sala. Cuando estoy leyendo, cuando llego para leer allí, porque estaba mucho más cómodo y estaba solo, de momento llega un señor y se sienta con un bultito, y alrededor de él también habían varias personas, unas mujeres, y ya pues quizás este es el papá con sus hijas, y como que uno en su mente hace como, ¿verdad?, la composición familiar, y me quedé leyendo ahí. Me fui a la cabina, me baño para dormir, dije, voy para afuera a leer otra vez. Me senté otra vez ahí, pero ¿sabe qué pasó? No vi las mujeres y vi a este viejito solo con el bulto así, durmiendo, roncando, viejito ahí. Leo un rato, lo sigo mirando, estamos solos a él y yo, y él achocado, el viejo, el señor mayor. Voy a la cabina, entro, me cepillo, me preparo para dormir, me acuesto, y la vocecita del Espíritu Santo, vas a dejar esa persona mayor afuera. Hermano, cuando el Espíritu Santo insiste, hermano, vas a dejar a ese hombre afuera. Me siento en la cama. Señor, yo no sé quién es ese hombre. Y si es un viejito de esos fresquitos, con malas costumbres, y aquello y lo otro. Estoy caminando por la cabina, era pequeñita ahí. Dios mío, yo dije, Señor, yo voy a ir. Tan pronto me diga que no, porque me dice, no, tranquilo, yo duermo aquí. Lo dejo que duerma ahí. O sea, estoy en una cabina con otras 3 camas vacías. Así que, hermano, voy por el pasillo, refufuñando por el pasillo. Abuelo, ¿usted va a dormir ahí? Sí, yo estoy acostumbrado a hacer estos viajes, yo aquí voy a dormir. Tipo Jonás. Yo tengo en la habitación un espacio, si quiere. Claro que sí. Hermano, yo voy caminando al pasillo desanimado, Dios mío, desanimado. Desanimado. Con alguien extraño, hermano, yo soy cuidadoso. Y yo voy por todo el pasillo diciendo, Señor, y yo sentía los pasitos de él por la cabeza. Abro la cabina y en la puerta, yo soy el pastor Celso Pérez. Mucho gusto, yo soy el pastor fulano de tal. Hermano, puso el bultico encima de una mesita que había, se sentó, dijo, he pastoreado en Villa Altagracia por tantos años, muchos años, más que yo aquí. Mi esposa se me murió hace un año, mi compañera de vida, y empezó aquel hombre a ministrar a mi corazón. Y yo, wow, qué miserable yo soy. Qué egoísta yo soy. Qué egoísta somos nosotros los seres humanos. Porque todas las decisiones se trata de cuánto me va a costar, cuánto me va a afectar, cuánta privacidad tengo que rendir para que este viejo duerma aquí. Dice la Escritura que hemos hospedado ángeles y no lo sabemos. Hermano, hablamos como hasta las 11, 12 de la noche, en la mañana, temprano arriba, yo también, oramos juntos. Agarró el bultito. Yo tenía otra serie en mi tarjeta de salida y él tuvo que irse un poquito antes. Y lo vi caminar en el pasillo y me quedé reflexionando, Dios mío, ¿quién sabe a quién yo hospedé aquí? Esto es un gigante de la fe.
Algún día lo sabré. Nunca más lo vi porque él cogió por otro lado, yo por otro lado y nunca más lo vi. Asume responsabilidad. La compasión es ejecutar acciones en favor de otros. Ahora, he cogido mucho tiempo, hermanos, discúlpenme. Quinto y acabo. Pagó el precio. A la mañana siguiente, ¿sacó cuántos? 2 denarios, 2 días de trabajo. Y entregándolos a quien, al mesonero, le dijo, atiéndelo y si te gasta algo más, te pagaré. ¿Cuándo qué? Cuando regrese. Pagaré el precio. La bendición de amar cuesta. Y hay un precio que pagar. Tiempo, dinero y lo que más desgasta, asumir responsabilidad para bendecir a otros. Hablé con David de la Rosa el sábado, me llamó para algo. Hermano, vaya aquí es que acá. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Siempre que hablo con David de la Rosa, es raro el día que hable, cuelgue y no me deja alguna piedra preciosa. Y este sábado, hablando con él, me dejó esta piedra preciosa. Y dije, bueno, siempre me dice algo que me deja el fin de semana ahí, o los días siguientes me deja pensando. Él me dijo esta frase: si no te gastas, te oxidas. Si no te gastas, te oxidas. Acércate, dirigido por Dios. Acércate a las personas. Una vez un hermano, una hermana nos dijo a mi esposa y a mí: ¿qué ustedes buscan de mí? ¿Qué ustedes quieren de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? No es lo que quiero de ti, es lo que tengo para ti. Acércate, dirigido por Dios. Observa, pero observa con los ojos de Dios. Identifícate con esa persona, pero vas a llevar ¿qué? El amor de Dios. Asume la responsabilidad con Dios. Y quinto, paga el precio de bendecir y amar a otros. Jesús le dijo a este maestro, ¿verdad?, a este escriba: ve tú y haz también lo mismo. El apóstol Santiago escribe, versión Pechita 1:27, porque delante de Dios el Padre la adoración pura y santa es esta. La adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos, dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué relevante has hecho en los últimos tiempos para alguien que no sea para ti? ¿Qué relevante? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida en otro? ¿Cómo está el nivel del amor de Dios dentro de tu corazón? ¿Cómo está la fiebre de nuestro egoísmo? Está en 45 grados, casi muriéndonos. Está bajita la fiebre. ¿Cuántos riesgos tomas por otros que ni conoces? Me imagino que cuando Ray, Carlos y el grupo de las cárceles, Silvia, me imagino que cuando van a la cárcel a hablar con estos hombres que ni conocen, arriesgarse a meterse ahí a compartir el amor de Dios con otras personas. O vas a un hospital a orar por un enfermo que te puede contagiar. O te metes a limpiarle la casa a una persona, unos viejitos.
Sales enfermo de allí. Hermano, que este año sea el año de amar más. De amar más. Que este año sea el año del modelo samaritano en nuestra vida. Y no solamente este año, de aquí hacia adelante. Que te atrevas a gastarte por otros o te oxidas. Hay cristianos oxidados. Como un colín que lo ponen ahí encima de la meseta o arriba en el zinc. Y ahí se queda y se oxida. Distinto al que le pasan ¿qué? ¿Cómo se llama? La lima. Y lo van ¿qué? Desgastando. Pero está como, Señor, desgástame, pero que no me oxide. Desgástame como a un colín, pero que yo no me oxide tirado ahí, en una silla dentro de una iglesia, muriéndome ahí. Dejemos esto entonces. Vamos a orar. Ya les cogí hoy mucho tiempo. Hace un mes que no predicaba. El descanso me hizo bien. Discúlpeme de verdad. Discúlpeme que me cogí más tiempo del que debía. No suelo coger tanto. Inclina tu rostro. Vamos a orar. No hay llamado, hermano. No hay llamado. Algo, el Espíritu Santo contigo ahí en la silla. No hay llamado sobre este tema. Pero dile al Señor allí en tus palabras: Señor, yo quiero amar. Yo quiero amar a Dios por el Espíritu. Yo quiero amar al prójimo por el Espíritu. Enséñame, enséñame. Tenemos lo que este escriba no tenía: el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Enséñanos, Señor, a involucrarnos, Señor amado. Y sabemos que no vamos a salvar al mundo entero. Y estamos conscientes que no vamos a convertirnos en una agencia de acción social. Pero tenemos muchas cosas que sí podemos hacer. En nuestra escasez, en nuestra flaqueza, en nuestra necesidad, hay cosas que también podemos hacer por otros. Señor, danos la capacidad de amar. Derrama tu amor, Señor, en cada uno de nosotros. No solamente que este lugar se convierta en un hospital para muchos, que nosotros salgamos como unas ambulancias a buscar también a los heridos, Señor, y a sanar a los heridos, Señor amado. Porque un día éramos nosotros los que estábamos heridos. Un día éramos nosotros los que estábamos golpeados y robados. Y tu amor llegó, pero llegó por medio de alguien. Tu gracia llegó por medio de alguien. Y tu misericordia nos visitó por medio de alguien. Que nosotros seamos, Señor, esas personas, Señor, que accionamos a favor de otros, Señor. Quita nuestra religiosidad, ese manto religioso, esa cristiandad tradicional y a veces hasta insípida. Quítala de nosotros, Señor. Enséñanos a gastarnos por otros, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Deme un minuto más. Si alguien no conoce a Cristo y en esta tarde quiere entregarle su vida a Jesucristo, si en esta tarde tú quieres invitar a Jesús a que venga a tu corazón, yo te invito a que levantes la mano donde tú estás y hoy invites al Señor a que venga a tu vida. Que le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados y te invito a mi vida y quiero comenzar a amar como tú me amas. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? ¿Alguien que no lo ha hecho?